Bueno, haz uno también tu tarjeta. Hiperfoco toma 3. Una película de policías, resumen. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Nada. Entonces hablemos de películas. Yo soy Max Yo soy Andrés y este es Hiperfoco. y hoy vamos a hablar de una película de policías. Oirás las sirenas cantando. Más y más cerca de aquí. Reza que no estén cantando. Esta noche por ti. Oficial Daniel Alatorre, Policía Segundo. Ganador del tercer concurso regional de poesía policial. Con este poema comienza el docudrama mexicano Una película de policías, el cual se estrenó en 2021, dirigido por Alfonso Ruiz Palacios. La película es un docudrama ficcionado, es decir, que aunque presenta hechos reales, lo hace con actores. En este caso, Mónica del Carmen y Raúl Briones. La película comienza con una toma desde la patrulla. Nos sentimos inmersos en la acción. Es de noche y no sabemos qué está pasando. Una mujer pidió auxilio porque está a punto de dar a luz. La mujer policía, protagonista de esta película, nos muestra que ella no tiene una preparación de primeros auxilios, no sabe qué está sucediendo, no llegan los refuerzos, entonces decide que va a ayudar a la mujer. Esta anécdota nos sirve para poder presentarnos a María Hernández Caña, mujer de 34 años. Teresa comenzó su servicio en el barrio Bravo de Tepito, una de las alcaldías más peligrosas de la Ciudad de México. Cuenta que el crimen tiene controlada toda la zona. En su primer día de servicio la llegan a amenazar. Mientras nos cuenta esto, vemos que en su día a día las patrullas fallan, cuenta el acoso que existe dentro de la institución, incluso cómo el dinero está fluyendo de un lugar a otro para facilitar los trámites, dinero que viene por cierto de las mordidas y de la corrupción. Y en las escenas del día a día, por supuesto, también vemos su alimentación o los terribles baños a los que tiene que ir. Teresa nos platica historias de su papá, que también es policía. Ella lo admiraba muchísimo, pero él no quería que su hija fuera policía. Su papá la forzó a que trabajara desde muy joven para poder hacerla desistir de su deseo de poder ser policía. Pero Teresa se esfuerza muchísimo y se gradúa de la academia. Sin embargo, Teresa se siente negada por su papá porque su papá le prohibió decir que tenían alguna relación dentro de la institución. Teresa insiste muchísimo en poder recibir el reconocimiento de su padre. Él la confronta diciéndole: ¿qué harías si me mataran enfrente de ti? Las anécdotas de Teresa son muy interesantes porque mientras ella nos cuenta esto, la vemos haciendo sus actividades del día a día y es como si un poco le contara esta historia a sus compañeros policías, pero también a nosotros espectadores del documental. Después de esto, Teresa nos cuenta una anécdota que le contaba a su papá, en la cual están dos policías en una patrulla y una noche deciden que tienen que ir a pescar. Es decir, ver a quién extorsiona. Encuentran un auto que va en sentido contrario, lo detienen y inmediatamente hablan con él directamente de que deben pagarle para que los deje ir. Desde la patrulla podemos observar cómo el policía habla con los hombres del auto y en eso le disparan. Lo vemos caer herido, el auto se da la fuga y mientras el otro policía le está disparando. Después vemos a Teresa contándonos esta historia mientras tiene a uno de los policías herido en sus brazos. Después, trasladan a ese policía en una patrulla a toda velocidad con Teresa en la parte de atrás contándonos la historia con el cuerpo herido del policía y nos explica, no pueden quitarse el chaleco antibalas porque si no, el seguro de vida ya no se cumple. Y tampoco está permitido hacer eso que están haciendo, es decir, transportar un policía herido en la patrulla porque si llegara a morir sería responsabilidad de ellos. Esto nos deja ver la fuerte realidad que viven las fuerzas policíacas en las ciudades, ya que al no tener conocimientos en primeros auxilios y sobre todo enfrentarse a situaciones que ponen en riesgo sus vidas y no tener un conocimiento sobre cómo actuar en estos sucesos. Tiempo después, Teresa alcanza el grado de su padre. Ella aún ambiciona poder ganar el reconocimiento de su padre, pero su padre sigue muy firme en su postura. Sin embargo, cuando logra demostrarle que es una muy buena policía, su papá finalmente le escribe una carta dándole todo su reconocimiento y sobre todo expresándole que siempre la admira. José de Jesús Rodríguez Hernández es el nombre del segundo protagonista de nuestra película, pero todos lo vamos a conocer como Montoya. Él comienza contándonos que ser policía es vivir en la adrenalina 24/7 y a él le gusta estar alerta. Incluso nos cuenta la historia de una persecución y una balacera en la cual persiguió a un delincuente hasta que terminó, quién sabe cómo, en la azotea de un negocio sin chaleco antibalas porque se lo había aventado para defenderse. Él creció en la Lagunilla y luego
ya como policía, regresó a poder dar su servicio, pero no se sentía a gusto por la violencia que se vivía ahí. Y se encontró a un amigo de la infancia con el que jugaba policías y de ladrones. Al final, cada uno se convirtió en eso. Mientras él narra estos recuerdos, aparece que está cubriendo diferentes manifestaciones en la Ciudad de México, donde la gente lo ofende, lo agrede, incluso lo provocan, pero él permanece ecuánime, sin responder a las agresiones y solo atento a mantener el orden público. Los policías pasan tanto tiempo juntos y comparten tantas experiencias, uno al lado del otro, que por eso se llaman pareja entre ellos, porque tienen que confiarle la vida a su compañero, que dejan de ser compañeros de trabajo y se vuelven pareja. Teresa y Montoya, en la sala de su casa, vestidos como civiles, nos cuentan la historia de cómo, literalmente, se convirtieron en pareja. A Teresa al principio no le gustaba Montoya. Cuenta que cuando viajaban juntos en la patrulla, otras policías no respetaban a Montoya y lo andaban ahí de que acariciando y haciéndole la barba, y eso a ella no le parecía. Sin embargo, por ironías de la vida, poco después comenzó a gustarle Montoya, tanto así que le pagó a su comandante para que la hiciera irse con él en la misma patrulla. Mientras Teresa cuenta esto, se nota muchísimo amor entre ellos. Teresa es la segunda esposa de Montoya. La vida de Montoya fue muy deprimente después de su primer divorcio. Tomaba muchísimo. Teresa también estuvo casada, pero se divorció ya que su esposo no le daba dinero para su hijo. Se dan cuenta que están en una situación semejante y los dos empiezan a intimar platicando todas sus tragedias en una patrulla. Los representantes de la justicia hablando de sus sentimientos. P810 es el número de su patrulla. Sin embargo, todos en la institución lo conocían como la Patrulla del Amor. Y es que su relación empieza a volverse muy grande y empiezan a apoyarse muchísimo. Tanto así que Teresa inculca el gusto por la lectura en Montoya y lo hace leer El arte de la guerra. Y así él le comienza a darse cuenta que primero debe ver por sí mismo antes de ver por los demás, y su calidad de vida, su calidad como pareja crece muchísimo. Entonces ellos nos cuentan varias historias que se viven siendo policía en la Ciudad de México. Se ve que hay una falla de luz. Se nota que el audio desempata con la imagen y podemos ver cómo la cámara ladea un poco y podemos dejar ver que estamos en un set. Ya no estamos en la sala de una casa, podemos ver a un crew de fondo. Un actor se prepara. En marzo de 2019, los actores Mónica del Carmen y Raúl Briones iniciaron un proceso de inmersión en la vida de los policías mexicanos. Se prepararon 101 días para poder interpretar sus papeles. Pasamos ahora a un formato vertical en el que podemos ver sus experiencias desde adentro de la academia. Mónica comienza estos videos encendiendo una vela y agradeciendo que ha comenzado el proceso de filmación de esta película. Después nos contará que lo primero que le llama la atención en la academia es que muchas de sus compañeras, como ella, tienen rasgos indígenas. Es muy curioso para ella que la gran mayoría de las personas que están ahí aspirando a ser policías cuentan apenas con la educación secundaria. Raúl afirma que nadie en su sano juicio quisiera ser policía. Los policías le dan muchísima desconfianza y la mayoría de jóvenes que están en la academia solo lo hacen por el dinero. Le hace una pequeña entrevista al peluquero que le da el corte de casquete corto y le pregunta ¿qué son los policías para ti? Y el peluquero le responde que él no confía en ellos. La preparación lo confronta. Lo lleva a un punto en el que se siente orgulloso de que a pesar de los grandes retos que representa prepararse para ser policía, siguen adelante. Se pregunta si en verdad quiere seguir con el proyecto. Él sabe que no se va a poder comprometer tanto con el proyecto, ya que se siente vulnerable por todo lo que implica llegar a ser un policía. Uno de los retos que enfrentan los policías dentro de la academia es saltar de una fosa. Es la prueba de las agallas. Tienen que demostrar que si tuvieran que perseguir a un delincuente, si tuvieran que estar en un tiroteo, si tuvieran que hacer cualquiera de las cosas arriesgadas que se hacen en la calle, así como en esa fosa, saltarían sin miedo y sin pensarlo. Entrevistan a muchos aspirantes a cadetes de policía. La gran mayoría de ellos son muy jóvenes y, como dijimos, tienen un bajo nivel de estudios. Hablan de sus miedos y convicciones y nos cuentan que varios de ellos tuvieron papás policías. Los podemos ver en sus preparaciones tanto físicas como en armas de combate y pistolas. Parte de la preparación consiste en que ellos deben ser los primeros en creerse que son policías, de tal forma que cuando salgan a la calle los demás asuman que están en el papel de policías. Y no me refiero a los actores, sino a los policías mismos. Desafortunadamente, muchos de los policías, nos cuentan ahí, mueren porque son asesinados mientras están distraídos. Raúl hace un patrullaje con un policía. El policía le platica que si un policía muere, a nadie le duele,
pero todo mundo llora la muerte de un delincuente. A Mónica le toca hacer este patrullaje con un policía que no le cree que ella vaya a ser policía porque le dice que se ve de buena familia, que es muy buena y que un temperamento así no suele ser de un policía. A ella le toca cubrir esa noche un caso que la conmueve demasiado. Hay una niña a la que su padre violaba y que acaba de vender y que está denunciando el caso y que pide que por favor la saquen de ahí. Ambos empiezan un proceso para poder aprender todo lo que puedan de los policías que van a encarnar, sus gestos, su voz y sobre todo empiezan a prepararse para poder hablar con la misma cadencia, para poder hacer un playback excelente. Es muy contrastante porque los vemos ensayando en sus casas y vemos que ellos tienen unas casas como pues, muy artísticas, muy bonitas, muy bohemias, contrastadas con el mundo de los policías. Regresamos a la personificación de Teresa y Montoya. Nos vemos en un caso en el que piden a varios motociclistas mover sus vehículos. Uno de ellos es diputado y los comienzan a grabar. Los comienzan a extorsionar diciendo que conocen a un alto mando. Conocemos ahora a los verdaderos Teresa y Montoya, que nos platican cómo fue este suceso y cómo terminó con la patrulla del amor. Los policías están desprotegidos, nos cuenta la verdadera Teresa, tanto por la institución como por la ciudadanía. Montoya está harto de la policía. Ambos reconocen que la corrupción está en todos los niveles. Además, el pésimo salario que reciben los policías no les alcanza para vivir. Teresa y Montoya se sienten desilusionados y quieren volver a trabajar como cuando sentían que ayudaban a la gente. Ellos pasaron de sentir un profundo amor por la policía a sentir que es una basura. La película cierra con la última prueba de la cadena. Mónica se encuentra parada al borde de la fosa y salta en cámara lenta. En invierno de 2019, Teresa y Montoya dejaron la policía de la Ciudad de México. Esto fue una película de policías. Espero que se animen a verla. Es una película documental maravillosa que pueden encontrar en Netflix. Los invitamos a poder ver nuestros siguientes videos sobre una película de policías. En el siguiente video vamos a dar nuestra interpretación de la película. En el tercer video vamos a poder soltarnos un poco más y poder extender más nuestra opinión personal sobre la película. Si les gustó este video, por favor denle like, activen la campanita de notificaciones Y suscríbanse a Hiperfoco. ¿Y ahora? Se me olvidaron mis llaves. ¿Y si me hubiera ido? Pinche patadón a la puerta como las películas. Órale, cabrón, que no he sacado la perra. Yo te la saco. Te dejé sopa en el horno. Yo te la saco, como tranquilo.